Bienvenido a otro episodio de Guitarcast, tu podcast musical. El día de hoy hablaremos sobre otro tema interesante relacionado con la guitarra y hablaremos sobre la revolución MIDI en la guitarra, es decir, cómo ha influenciado el protocolo MIDI en el desarrollo de las guitarras de la actualidad. Así que quédate para ver más. Hablaremos de sus beneficios, en primer lugar, qué es el protocolo MIDI, cómo se aplica a la guitarra y cómo esto influye en la creatividad de los guitarristas. En el capítulo anterior hablamos sobre la historia de la guitarra y cómo ha evolucionado desde su creación hasta los tiempos actuales. Y vemos que, en resumen, la guitarra ha tenido mucha evolución y ha cambiado su manera de ser fabricada, ha tenido nuevos añadidos, como en el caso de las guitarras eléctricas vemos el añadido de circuitos para reemplazar el uso de la caja de resonancia que conocemos normalmente en una guitarra acústica, y vemos que ha cambiado completamente en los últimos años. En la actualidad existen incluso guitarras digitales, y de esto vamos a estar hablando en el capítulo de hoy, porque estas guitarras digitales integran un protocolo que es interesante. Y este protocolo se llama el protocolo MIDI. El protocolo MIDI fue creado en la década de los 80, en una década donde se crearon los secuenciadores, donde se crearon los sintetizadores y había muchos avances tecnológicos en esta área y se buscaba dar un toque más futurista a la música. ¿Y cómo esto influyó en la guitarra? Pues en la actualidad existen guitarras digitales que varían en su composición, en su estructura y que se conectan de manera diferente para producir su sonido. En este caso, se conectan a través de un DAW y estas son sus siglas. Estas siglas significan un espacio de trabajo digital, es decir que luego de haber pasado décadas componiendo y grabando de maneras diferentes, ahora lo hacemos a través de interfaces digitales. Estas interfaces se conectan a través de protocolos MIDI y, de acuerdo a los autores, el protocolo MIDI es, según el sitio web TechEdu en 2023, un protocolo de comunicación que permite a los instrumentos musicales electrónicos y otras herramientas digitales transmitir información musical entre sí. ¿Cómo lo hace? Bueno, de la siguiente manera. El MIDI no contiene sonidos, sino que es una información binaria, es decir, que se utilizan datos para indicarnos qué notas deben sonar, es decir, toda esta información binaria de 1010 se traduce en un programa digital y ejecuta las notas de acuerdo al instrumento seleccionado. En este caso, si lo hacemos de una guitarra, él va a tener el timbre de una guitarra, pero va a ejecutar unas notas de manera predeterminada. Entonces, esto le indica de qué manera deben sonar las notas, a qué velocidad, a qué volumen y mucho más. Se utiliza para controlar instrumentos virtuales en un DAW, un Digital Audio Workstation o estación de trabajo digital de audio, y para sincronizar equipos de hardware como sintetizadores, secuenciadores o cajas de ritmo. Este protocolo ha sido tan interesante que incluso se ha aplicado a programas de notación musical. Varios de estos programas como Finale, que aquí lo puedes ver, Finale, Sibelius, MuseScore y programas que nos ayudan a utilizar este protocolo MIDI de manera digital, es decir, que recibimos la información del instrumento digital. Él no emite, cuando es un instrumento MIDI, él en sí no emite un sonido, pero traduce los datos de manera digital al dispositivo en el que nos estemos conectando, ya sea un teléfono o una computadora. ¿De qué manera ha influenciado el MIDI a la guitarra? Bueno, de muchas maneras. Por un lado, existen guitarras MIDI, como les comentaba al principio, que envían los datos a otros dispositivos y así nos permite acceder a una variedad de sonidos y efectos. Es decir, que incluso una guitarra puede sonar como un saxofón, puede sonar como un piano, va a cambiar completamente su sonido, es decir, que ya cambiaría completamente lo que conocemos hoy en día como la guitarra. Y ofrece la posibilidad de convertir archivos de audio de guitarra
en datos MIDI, lo que nos permite tener nuevas opciones creativas y de aprendizaje. Nos permite conectarnos de manera más sencilla, ya que podemos acceder a través de incluso nuestro teléfono, a través de aplicaciones que son de controladores MIDI, y tenemos un amplio catálogo de instrumentos, de efectos, y podemos tener una guitarra de, no sé, $100 y que puede tener el sonido de una guitarra de $1000. Ahora hablemos sobre qué ventajas tiene el MIDI en la música en general y también en la guitarra. Bueno, sus ventajas son muchísimas y te las voy a mencionar a continuación. De acuerdo al sitio web TechLeap, en 2023 se mencionan las siguientes ventajas. En primer lugar, versatilidad. El MIDI es súper práctico y es muy versátil. Se puede utilizar para controlar casi cualquier tipo de instrumento musical electrónico. Es decir, que si tenemos una guitarra electrónica, podemos utilizar desde sintetizadores a cajas de ritmo. Y también podemos utilizar para controlar dispositivos no musicales, como sistemas de iluminación. También el uso del MIDI es muy sencillo, es decir, que esa sería su segunda ventaja, es muy sencillo de utilizar. Y una vez que tienes una interfaz MIDI, que aquí te muestro una foto de cómo son, no son tan costosas y se puede conectar a tu computadora y puedes empezar a crear música desde la comodidad de tu casa con una calidad de estudio, porque la capacidad de grabar y de almacenar datos va a cambiar completamente tu sonido. También es muy fácil para compartir. Los archivos MIDI son pequeños y que pueden fácilmente enviarse vía correo electrónico, se pueden pasar a un CD, se pueden compartir vía USB o incluso entre aplicaciones también puedes compartirlo. El MIDI es un estándar de la industria. Esto quiere decir que ya está estandarizado y hay una gran variedad de dispositivos MIDI de diversos fabricantes. Así que tu dispositivo MIDI va a funcionar con tranquilidad desde cualquier dispositivo. Entre otras ventajas, el MIDI es de muy bajo costo y es muy económico. En materia de costos es más económico que comprar una guitarra carísima para tener un sonido espectacular. Así que de manera accesible, una interfaz básica se puede comprar por menos de $100, ya sea una interfaz para celular, para computadora, etc. Además, el MIDI es muy fácil de ampliar. Puedes añadir más dispositivos MIDI a tu configuración a medida que cambien tus necesidades. Incluso las opciones MIDI nos permiten tener pedaleras multiefectos y que estos multiefectos van a cambiar completamente la manera en que hacemos música y en los efectos que añadimos a nuestra guitarra. Ok, bienvenidos a este segmento de entrevista en mi podcast GuitarCast, así que te invito a que veas esta entrevista al experto Carlos Chacón, ingeniero de sonido y productor musical, guitarrista experto, así que hoy vamos a hablar sobre el MIDI y cómo ha influido en la guitarra. Carlos, ¿qué nos puedes decir en tu experiencia como productor? Bueno, es curioso porque el MIDI hasta hace no mucho parecía ajeno a lo que era la guitarra, ¿no? Sí. Porque la guitarra, principalmente la eléctrica, siempre ha usado pedales analógicos y el MIDI, bueno, uno cambia eso con los pies, el MIDI no tenía nada que ver con eso. Recientemente, con el advenimiento del procesamiento digital de señales, hoy en día tú puedes tener una pedalera súper completa, compleja en la computadora. Claro. Ahora, ¿cómo tú haces para que mientras estás tocando la computadora no puedes soltar la mano de la guitarra y darle una tecla porque eso te interrumpe tu ejecución? Claro. Entonces ahí es donde yo personalmente he usado el MIDI. Tengo un controlador MIDI que es para los pies, es como un teclado, pero en vez de tener tecla tienes botones como si fuera una pedalera. El procesamiento lo hace mi computadora. Entonces, ¿qué hago? Yo enciendo ciertos efectos, controlo el wah-wah, que es uno de los más difíciles, ¿no? El pedal. Sí. El efecto que depende totalmente del pie y la expresión, la expresividad. Eso tiene que ser el toque humano, tiene que tenerlo. Entonces, le doy a grabar y empiezo a tocar y puedo con mi pie enviar una señal MIDI que le dice a la computadora cuando ella debe
cambiar la Ok. posición del filtro, ¿no? Encender ciertos efectos, apagarlos, etcétera. Eso es, por lo menos mi experiencia directa como guitarrista a la hora de grabar. Claro. Sin embargo, también en el sonido en vivo, hoy en día hay guitarristas súper prestigiosos, John Petrucci, Joe Satriani, todos esos que son el tope del mundial de lo que guitarrista se refiere. Ellos tienen pedaleras y configuraciones para sus efectos y sus sonidos que son, mira, demasiado complejas. Son gabinetes enteros, o sea, ya no es ni siquiera un pedal en Exacto, una gabinete. serie de pedales, sino que son racks enteros y con gavetas y tú los abres y ¿qué pasa? Ellos tienen a un técnico dedicado Específicamente para esa área. para eso. Y Ok. ese técnico se vale de la configuración MIDI para poder, en el momento exacto, cambiar que todos los pedales, que todas las configuraciones cambien con un solo botón, con un solo. Tú haces tu configuración, la guardas y luego eso queda en el banco y tú con nada más cambiar el preset, ya los pedales, las cadenas de señales se cambian y se modifican. Y más allá aún, hoy en día en la tecnología de sonido en vivo está muy incorporado lo que es la secuencia, tocar con los tracks originales de bajo, el click, el metrónomo, para que el show, incluso con Sea la más iluminación, sí, incluso con la iluminación todo coincida. Entonces vamos a pasar, viene el puente de X canción, y necesito que justamente en el golpe 4 todas las luces se apaguen y en el tiempo que viene, el siguiente compás ya se prendan en tal Todo color automatizado. y el efecto de la guitarra me tiene que cambiar Claro. exactamente allí. Entonces ya me envían una señal MIDI que yo puedo ponerla a mi pedalera, puedo programar todos mis cambios Ok. y no tengo ni siquiera que usar los pies, Claro. porque ya automáticamente Exacto. yo llevo la secuencia del show en mi mente y mi pedalera y mis efectos se van a ir Cambia cambiando automáticamente. en el compás exacto, en el tiempo exacto, a medida que la señal MIDI vaya dando. Una evolución completamente impresionante desde los últimos años hasta la actualidad. O sea, vemos cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado la música y el sonido en vivo específicamente. O sea, es impresionante. Sí, es una tecnología que todavía está descubriéndose los usos, cada vez están saliendo más pedales con capacidad para recibir y generar señales MIDI, algunos que son como una consolita que controla todas las señales MIDI para tus pedales, o sea, eso todavía está, ahorita más bien es que está de verdad viéndose un auge y las compañías están trabajando, desarrollando cómo integrar cada vez más estas tecnologías. Así que bueno, espero que esta entrevista les haya sido de mucho provecho y espero que sigan uniéndose a este podcast y no se pierdan nuestro próximo episodio. Muchas gracias, Carlos, por tu aporte, por tu información y esperamos que podamos tenerte en una próxima entrevista. Claro, claro, con mucho gusto. Hasta luego. Espero que este capítulo te haya sido de mucho provecho y en resumen hablamos de los tipos de guitarra que hay y los avances que se han visto en la era digital, además del protocolo MIDI y también qué ventajas nos presenta para la guitarra. Así que nos vemos en un próximo episodio y espero que puedas continuar viendo este podcast.